estaba en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Hoy nosotros estamos rodeados de muerte espiritual. Ese valle de huesos representa la muerte espiritual que nos rodea. Nosotros nos movemos en medio de un valle de huesos secos. Están secos para Dios, están secos para el Espíritu, están secos para la palabra. Amén. Pero Dios, en medio de ese valle, nos ha colocado no para que nos sequemos nosotros. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Porque hay momentos que tú estás en el valle de huesos secos y si tú no activas tu fe, te vas resecando. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Te vas contagiando de esa sequía. Pero Dios no quiere que tú te contagies de lo que te rodea, sino que tú actives la fe y que conforme a tu fe Dios transforme ese ambiente. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Aleluya. Por eso, aunque el profeta estaba en medio de un valle de huesos secos, el Señor le dice: vivirán estos huesos. Amén. ¿Qué es lo que el Señor está diciéndole a él? ¿Tú crees que yo puedo cambiar esta situación? ¿Tú crees que yo tengo el poder para que aquí donde hay muerte haya vida? ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? ¿Y cuánto lo creemos en esta tarde? El Señor le está diciendo: ¿tú crees que esto que está lleno de muerte puede vivir? Y él le dice: Señor, tú lo sabes. Amén. Lo que le está diciendo es: yo sé que para ti no hay nada imposible. A Dios sea la gloria. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros, aunque estemos rodeados de la peor situación, podamos decir: yo voy a salir de este valle de huesos secos. Que aunque nosotros nos sintamos medio muertos espiritualmente, podamos decir: Dios me va a levantar de este lugar. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Que nosotros, cuando estamos rodeados de un ambiente de muerte, declaremos que Dios va a traer vida sobre ese lugar. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Amén. Y entonces ahí donde nosotros estamos, vemos ahora un valle de huesos secos. Hermano, mañana vamos a ver un ejército. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? ¿Por qué? Porque Dios trabaja con nuestra fe. Amén. Si yo tengo fe para creer que ese valle de huesos secos se va a transformar, Dios lo va a hacer. Amén. Pero ¿cómo lo va a hacer Dios? En la medida que yo ejercito mi fe. A Dios sea la gloria. Dice que el Señor le dijo: entonces como tú lo crees, vas a declarar la palabra. La Biblia dice: creí, por lo cual hablé. Amén. Amén. Es muy importante que uno hable conforme a su fe, que uno hable palabras de fe, que uno pueda declarar y decir: Señor, yo creo que esta situación va a cambiar. Amén. Yo creo que aquí donde hay muerte, voy a ver vida. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Yo creo que aquí donde hay un montón de huesos resecos, mañana voy a ver un ejército. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Y empezó a declararlo. Hermano, lo que tú ves hoy es lo que tú has declarado ayer. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Se lo vuelvo a repetir. Lo que usted ve hoy es lo que empezó a declarar ayer. No espere ver nada hoy, sino aprende a declararlo ayer, en el ayer. Usted quiere ver algo mañana, empiece a confesarlo desde hoy. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Porque con el corazón se cree, amén, pero con la boca se confiesa para liberación. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y hay poder en esa palabra. Entonces, cuando usted ve algo y usted, en vez de dejarse llevar por la negatividad, empieza a hablar palabras de fe, empieza a declarar victoria y vida, Dios va a hacer eso. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y ahí donde usted ahora ve la muerte, mañana va a ver la vida. Ahí donde usted no ve nada, mañana va a haber una multitud. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Ahí donde usted ahora lo que ve es algo reseco, mañana va a haber algo lleno de vida. Por eso usted aprenda a declarar que el Señor es su fuerza. Cuando usted se sienta débil, no digas que ya no puedo, es que no voy a orar, es que ya no voy a perseverar. Diga como decía el salmista: vivifícame conforme a tu palabra. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Envía vida, envía vida. Yo reclamo tu vida, declaro tu vida, y esa vida de Dios va a empezar a fluir ahí sobre usted. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y el ambiente donde usted está, aunque sea un ambiente de muerte, el Señor lo va a transformar. Y ahí donde usted está viendo algo como reseco, lo va a ver reverdecer. ¿Cuántos pueden alabar al que vive para siempre? Porque Dios trabaja conforme a nuestra fe. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Eso siempre ha sido así, hermano. El versículo que yo le quería mostrar
Vamos a ir al Evangelio de Marcos. Gloria a Dios. Marcos. Capítulo 5. Dios trabaja conforme a nuestra fe. Amén. Marcos capítulo 5. Amén. Amén. Creo que la semana pasada hablé del caso de esta mujer que se estaba desangrando. Amén. Amén. Pero a pesar de eso, ella tenía fe. Usted y yo podemos en algún momento dado sentir como que nos estamos muriendo, pero si tenemos fe, Dios va a trabajar con esa fe. Amén. Como esta mujer que dijo: si yo toco el borde de su manto, yo voy a ser sano. Y con esa fe Dios trabajó. Habían personas que decían: bueno, para yo recibir algo yo lo tengo que tocar a él. Pero ella dijo: no me hace falta tocarlo a él, solamente el borde de su manto. Por eso le estoy diciendo, hermano, que Dios trabaja con nuestra fe. Ella dijo: si yo toco el borde de su manto, voy a ser sano. Y con esa fe Dios trabajó. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Luego había otro varón llamado Jairo que dijo: Señor, mi hija de 12 años se está muriendo, ven y pon las manos sobre ella y vivirá. Él creía que si el Señor ponía la mano sobre su hija iba a vivir. Amén. Porque una persona, hermano, a uno le pueden imponer las manos hasta 100 veces y 500 veces, pero si uno no tiene fe, no va a pasar nada. Pero él tenía una fe que el Señor le iba a imponer la mano a su hija. Recuerden que empecé hablando del valle de huesos secos. Ahora estoy hablando de una mujer que estaba ahí en ese valle de enfermedad. Ahora hablo de un padre que su hija estaba en el valle de la enfermedad, pero él está profetizando. Él está diciendo: Señor, si tú la tocas, mi hija va a vivir. Se necesitan padres que hoy en día declaren palabra de vida sobre sus hijos. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Hermano, yo siempre lo predico. Siempre cuando ores, declara palabras de vida sobre tu hijo. Ahí donde tú estás, no hagas esa oración donde uno se queda dormido, donde uno no sabe lo que dice. No, ponte en pie. Si te da sueño, te lavas la cara y declara: Señor, allá donde está mi hijo, yo envío palabra de vida en el nombre de Jesús, porque tu palabra tiene poder, porque tu palabra dice que conforme a mi fe me será hecho. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y entonces este padre vino y oró por su hija, pero dijo: yo sé que el Señor se va a meter ahí, porque cuando uno ora, uno sabe que el poder de Dios va a llegar allá donde está el problema. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y cuando uno ora, a mí me han dicho: pero ¿por qué necesito orar? Yo necesito orar porque cuando Jairo oró, él se llevó la presencia de Dios a la casa. Jairo dijo: yo quiero que vengas conmigo. Cuando tú oras, tú llevas presencia de Dios. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Cuando tú oras, la oración que tú haces hace que la presencia baje, y donde vas, esa presencia va contigo. ¿Cuánto puedes alabar al que vive por los siglos de los siglos? Y cuando tú oras, esa presencia que está sobre ti te acompaña y le ministra a otros. Amén. Porque es conforme a nuestra fe que nos será hecho. Aunque nos digan palabras negativas, aunque nos vengan dudas, porque a Jairo le dijeron: mira, ya está muerta. Pero Jesús le dijo: no temas, cree solamente, Jairo. Es conforme a tu fe, no a la fe de esa gente. No a la fe de esa gente que dice que ya todo está muerto. Yo no trabajo con esa gente. El asunto es contigo, Jairo. Es más, cuando el Señor llegó donde estaba la niña, dice que a toda esa gente negativa los dejó fuera. La gente que ve milagros, la gente que ve la gloria de Dios, es la persona que puede mantener esa fe y esa convicción hasta el final. Amén. Amén. Ahora, el que no le cree a Dios, pues se queda fuera, se queda excluido.
pero el que le cree entra y ve el milagro. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Amén. Entonces Dios trabaja con nuestra fe. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Amén. Aquí en Mateo, Mateo, Marcos. en Mateo, vamos a ir ahora a Mateo. Poderoso el nombre del Señor. Amén. Recuerda el tema, Dios trabaja con nuestra fe. Mateo 8, del 1 al 4, dice que cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Oiga bien, pero vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Cuál era la fe de este hombre? Era una fe que creía que Dios lo podía limpiar. Cuando uno ora, uno es como ese leproso. Uno tiene muchos defectos, uno tiene heridas incluso que arrastra del pasado. Pero cuando uno le cree a Dios, uno cree que siempre que uno vaya a la presencia de Dios, Dios va a restaurar y a sanar esas heridas que hemos recibido a lo largo de la vida. Amén. Ahora, ¿qué hizo el Señor con el leproso? Lo restauró al instante. A lo mejor con usted y conmigo no es al instante, es de manera progresiva. Pero hoy nosotros tenemos que reconocer que ahí donde había una herida, ahora hay una obra de restauración. Amén. Que ahí donde había algo que no podíamos superar, hoy conforme a nuestra fe lo hemos superado. Y usted tiene que creer, hermano, que usted va a llegar a ser la clase de persona que Dios quiere que usted sea. Y que en la medida que usted persevere, cosas que usted ahora se ve, a lo mejor el enemigo le ha dicho: pero mira, tienes este problema, tienes esta debilidad, pero usted no esté pensando en eso. Crea que conforme a la fe, Dios lo va a perfeccionar, Dios lo va a limpiar, Dios lo va a transformar. Que esa debilidad como que ahora lo postra, mañana no va a estar sobre su vida. Pero usted tiene que tener esa fe y esa convicción. Si no, usted pierde la batalla. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? La perfección no se alcanza de la noche a la mañana. Hay personas que dicen: pero es que oré por tal cosa y sigue ahí. Pero hay que seguir. Porque hasta el leproso el Señor lo limpió al instante. Pero Naamán, que le dijo: te tienes que hundir 7 veces. Amén. Y él como que no quería. Pero me parece que alguien le dijo desde la orilla: Naamán, Dios trabaja conforme a la fe. Amén. ¿Cuántos pueden adorar al Señor, Gloria a hermano? Dios. Aquí hay otro ejemplo de cómo Dios hace maravillas y cómo Él trabaja conforme a nuestra fe. Aquí en Mateo 8, del 5 en adelante. Mateo 8, del 5 en adelante, dice que Jesús entró en Capernaum. Capernaum era el lugar donde podemos decir que Jesús escogió como sede de su ministerio. Ahí Él vivía, ahí residía, en la casa de Pedro. Y cuando Él llegó a Capernaum, dice que vino un centurión. Un centurión era lo que hoy equivaldría a un sargento. Era una autoridad. Pero nosotros sabemos que nadie es más grande que Dios. Y que hay problemas que no los podemos resolver con nuestras medallas ni con nuestros títulos, sino a través de nuestra fe. Amén. Y que hay situaciones que Dios las permite para que nosotros reconozcamos nuestra debilidad y nos acerquemos a Dios. El médico tiene problemas, el juez tiene problemas. No hay nadie, por muy grande que sea, que no necesite de Dios. Entonces este centurión se acercó al Señor, pero él no se acercó por alguien, entre comillas, de su propia familia. Era porque él tenía un siervo
y él lo amaba en gran manera. Y él le dijo: mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Esa fue su oración. Le describió al Señor cuál era la condición de su criado. Yo quiero decirle algo: Dios sabe cuál es nuestra condición. Amén. Dios la conoce, pero Dios quiere que nosotros se la expresemos, que le digamos: Señor, me siento de esta manera. Y entonces con nuestra fe Dios va a trabajar. Amén. ¿Cuántos pueden adorar al que vive para siempre? Aleluya. Amén. ¿Y qué le dijo el Señor? Yo voy a ir y le voy a sanar. Usted cuando ore, hermano, crea que la oración del justo no es en vano. Crea que si usted ora, Dios está en disposición de hacer el milagro. Amén. ¿Qué le dijo el Señor? Yo iré, lo voy a sanar. Cuando tú oras, Dios quiere hacer el milagro. Claro, hay un tiempo, hay una batalla, hay una lucha. Pero ¿qué hace este centurión? Por eso el tema es que Dios trabaja conforme a nuestra fe. ¿Qué hace este centurión cuando el Señor le dice: mira, yo voy a ir a sanarlo? Él tiene una fe, hermano, tan grande en la palabra de Dios, que le dice: no hace falta que tú vengas, di la palabra. Amén. ¿Dónde estaba la fe del centurión? En la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos pueden? ¿Dónde está tu fe en esta hora? ¿Cuántos podemos bendecir al Señor? ¿Cuánto podemos adorar al que vive para siempre? A mí a veces hay personas que me piden una oración por esto, por lo otro. Yo no puedo ir, pero yo le digo: desde aquí donde estoy, yo puedo orar y el Señor puede hacer la obra, porque Dios trabaja es con nuestra fe. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y entonces este hombre le dice: aleluya, no hace falta que tú vengas, no hace falta, aleluya, que entres a mi casa como hiciste con Jairo. No, solamente di la palabra. Amén. Oh, cuánto le damos a Dios la gloria. Y con esa fe el Señor hizo la obra. Hermano, el Señor quiere que tú aprendas a poner la fe en la palabra de Dios, porque esa palabra tiene un alcance poderoso. Esa palabra lo penetra todo, es viva, es eficaz, es cortante, llega allá donde tú y yo no podemos llegar. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Vamos aquí a Mateo capítulo 14. Estamos hablando bajo el tema: Dios obra o Dios trabaja conforme a nuestra fe. Déjenme, antes de ir a Mateo, vamos a ir a Juan 4, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Evangelio de Juan, el capítulo 4. Aquí nosotros vemos cuando Jesús le dice, ese centurión le dice: Señor, ven conmigo. Y Jairo le dice: ven conmigo y pon tu mano sobre mi hija. A veces hay gente que dice: ay, si yo tuviera un sueño, una visión, o si de alguna manera yo pudiera tocar algo. Pero Dios quiere, y Dios puede aparecérsele a uno y darle una visión, como lo ha hecho con personas cuando Él está orando al instante. Pero otras veces lo que Dios quiere es que yo aprenda a confiar que Él trabaja conforme a mi fe. Amén. Con la fe que yo tengo. Amén. Usted no necesita la fe de tal evangelista, no. Con la fe que usted tiene, Dios va a trabajar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? A Dios sea la gloria. Dios trabajó con la fe del leproso, con la fe de Jairo, con la fe del centurión. Y ahora Dios, mira lo que va a hacer con la fe de este hombre. Dice la palabra en Juan capítulo 4, versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Recuerda que estamos hablando de que la sede del ministerio de Cristo en la tierra estaba donde, en Capernaum. Ahí estaba la casa de Pedro.
Cristo se fue de Nazaret a Capernaum. Y entonces siempre el Señor estaba obrando ahí. Y dice que cuando Él vino a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, vino y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Se recuerda aquel centurión que tenía un criado enfermo. Ahora viene un oficial del rey. Gente, como le he dicho, de la alta sociedad, pero que tienen problemas como nosotros y necesitan de Dios. Era su hijo. ¿Y cuál es la oración de él? Dice que vino el Señor y le rogó, versículo 47, que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Mire, hay cosas que pueden estar a punto de morir, hermano. A punto de suceder algo terrible, pero la oración de una persona que le cree a Dios detiene eso. Amén. Porque Dios nos levanta aún de las puertas de la muerte, dice la palabra. ¿Cuántos pueden adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Entonces, vuelvo a repetir, por eso es muy importante que uno como padre ore no solo por uno, sino por sus hijos. Amén. Porque la oración de uno llega donde uno no puede llegar. Amén. Entonces Él le dice, mira, mi hijo está a punto de morir, desciende. Ahora, mire que Dios nunca obra de la misma manera. Usted cuando oiga un testimonio de alguien, amén, eso le va a servir, pero a lo mejor el milagro que Dios va a hacer en su vida no lo va a hacer como lo hizo con esa persona. A veces Dios viene por el norte, otras por el sur. Usted lo espera por arriba, viene por abajo. Lo espera por abajo, viene por arriba, porque Él es Dios, Él es soberano. Amén. Amén. Hay un momento que Dios llega y va a un sitio y toca, y otros como que no va, pero sí va. A Dios sea la gloria. Entonces el centurión le dijo, tal vez este hombre había oído que él había ido a casa de Jairo, y entonces le dice, no, quiero que vengas conmigo a mi casa. El Señor dijo, yo no voy a ir contigo. Amén. Pero sí voy a hacer algo. Voy a mandar mi palabra. ¿Cuántos le damos a Dios la gloria? ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Amén. Entonces miren que aquí en el Evangelio de Juan, gloria a Dios, capítulo 4, además él tenía un problema. Era un hombre que tenía mucha necesidad de ver cosas para creer. Pero el Señor dice, no dice ver para creer, sino creer para ver. Y entonces en el versículo 48 Jesús le dijo a él, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Y él volvió y le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. ¿Qué hace el Señor? Le da una palabra. Le dice, ve, tu hijo vive. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted sabe por qué le estoy diciendo que Dios trabaja con la fe que nosotros tenemos? Porque es que él casi no tenía fe. Por eso le dijo, Señor, ven conmigo. Y Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios. Pero no obstante a eso, a pesar de que casi no tenía fe, el Señor le dijo, yo voy a trabajar con esa poquita fe que tú tienes. Tu hijo vive. Y él se volvió. ¿Sabe cuánto tardó en regresar a su casa? Ahí lo dice la palabra de Dios. En el versículo 51. Dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle. Y le dieron nuevas diciendo, ¿qué le dijeron? Tu hijo vive. ¿Y qué le había dicho Jesús? Tu hijo vive. Tu hijo vive. Amén. ¿Usted cree que los siervos sabían lo que el Señor le había dicho? No. Pero es que Dios confirma su palabra. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Amén. Los siervos le dijeron exactamente lo que el Señor le había dicho. Tu hijo vive. A Dios sea la gloria. Y en esta tarde yo declaro que mis hijos viven. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Yo declaro que la iglesia vive. Por eso usted, si usted analiza a veces las predicaciones que yo hago, usted ve que yo empecé predicando cuando Dios le dice a Ezequiel, vivirán estos huesos. Amén. Y ahora
él le dice a este padre, tu hijo vive. Y los siervos dicen, tu hijo vive. Porque si yo creo que no moriré, como dijo David, sino que viviré y contaré las obras del Señor, Dios me va a hacer vivir. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Crea que Dios ha dado sobre usted una palabra de vida. No importa el problema que tenga, no importa que esté rodeado de lo que sea, Dios trabaja con la fe suya y con la fe mía. No todos tenemos el mismo grado de fe, pero sí tenemos al mismo Dios. Amén. Y a veces, por muy pequeña que uno crea que sea su fe, con esa pequeña fe, Dios va a hacer maravillas. Amén. Dios va a derribar murallas. Dios va a ahogar faraones. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Dios va a derribar, hermano, Dios va a abrir mares rojos. Pero Él solo dice, yo solamente quiero que creas y pongas esa pequeña fe en mis manos, que yo voy a hacer el resto. Amén. Amén. Ahora sí vamos a Mateo capítulo 14, luego tomamos otro pasaje y terminamos. Mateo, el capítulo 14. ¿Dónde estábamos? En Juan. Juan 4. Bueno, vamos a aprovechar que estamos en Juan y vamos al capítulo 6, luego vamos a Mateo 14. Estoy predicando acerca de que Dios trabaja con nuestra fe. Primero. Amén. Amén. Usted no necesita tener la fe de nadie. Usted necesita es poner la fe que tiene en las manos de Dios, y Dios va a trabajar con esa fe. Amén. Puede que la fe que usted tenga para usted sea poca, pero en las manos de Dios es mucho. Amén. ¿Cuánto lo cree? Amén. ¿Cuánto lo entienden? A Dios sea la gloria. Usted tiene fe y cree que Dios es poderoso para que usted, cuando se levante cada día, el Señor le multiplique las fuerzas como las águilas. Usted va a tener fuerzas como las águilas. Amén. Usted cree que Dios lo va a hacer fuerte. Amén. Como los cedros del Líbano, Dios lo va a hacer fuerte. Usted cree que no hay viento que lo va a derribar. Dios va a permitir que ningún viento lo pueda derribar, porque Dios va a trabajar con la fe que usted tiene. Ahora, si usted empieza a abrirle la mente a la negatividad y a decir, no, es que no lo puedo, es que estoy perdido, es que no, la palabra dice, diga al débil, fuerte soy, porque Dios trabaja con la fe que yo tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Amén. Poner mi fe en las manos de Dios. Declarar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que en Cristo soy más que vencedor. Denle un aplauso al Señor. Dígale a Dios, Señor, trabaja con la fe que tengo. No me hagas un amargado, que yo esté diciendo, es que si yo tuviera tal fe. No necesitas tener la fe de alguien. No, es poner la fe que tiene en las manos de Dios, y con esa fe Dios va a trabajar. Mira, te digo una palabra en el nombre del Señor. Yo no soy profeta, pero con esa fe que tienes, tú puedes caminar sobre las aguas. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Oiga, lo voy a repetir. Con esa fe que tienes, tú estás llamado y puedes caminar sobre las aguas. Poder en el nombre de Jesús. Amén. Glorioso Señor. Amén. Amén. Con esa fe que tienes, tú puedes ver multiplicados los recursos, porque esa fe va a ser activada por la mano de Dios. Amén. Con la fe que tú tienes. Mira, ¿a qué dice aquí? Vamos a leerlo todos. Yo cuando empecé en el evangelio, yo me puse a leer muchos libros de grandes evangelistas, de Gigi Ávila, de Jorge Rasky, de Marion William Brown, y mi sueño era tener la fe de ellos, hasta que Dios me dijo, no, tú tienes que tener la fe tuya, tú tienes que ser tú mismo. Amén. Y ahí aprendí que Dios trabaja es con mi fe. Yo no puedo tener la fe de Moisés, yo tengo que tener la fe que Dios me ha dado a mí. Amén. Y confiar en el Señor y creer que este no es el tiempo de Moisés, es el tiempo de nosotros. Y si Dios lo ayudó a él, a mí también me va a ayudar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? A Dios sea la gloria. Gloria a Dios.
Entonces el problema de mucha gente es que está esperando que un ángel se le meta en la habitación o oír un trueno. Por eso el Señor le dijo a este hombre: si tú no ves señales, no creerás. Porque hay gente que solo funciona por señales, son como semáforos. Pero la fe no es así. La fe es: Señor, estoy en un valle de huesos secos, pero tú vas a cambiar este panorama. Y aquí donde yo estoy viendo muerte, yo voy a ver vida. Y aquí donde yo estoy como sintiendo debilidad, aquí va a venir poder y fortaleza de Dios. ¿Cuántos lo creemos? Entonces aquí nosotros vemos en Juan 6, verso 5. Dice que cuando Jesús alzó los ojos, vio que había venido de una gran multitud. Y le dice a Felipe, aquí vamos a ver la fe de Felipe. Miren lo que él le dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde? ¿Cuántas veces usted dice: Señor, ¿y de dónde? ¿De dónde? Hay un mensaje que una vez Dios me dio que se titula Dios sabe de dónde. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Entonces, ¿qué hace Felipe? Mire lo que dice el versículo 6. Mire cómo es Dios. Dice: pero esto decía que para probarle. Para probarlo. Amén. Ver, para probar la fe de Felipe. Y entonces dice Felipe: 200 denarios. Era prácticamente todo el dinero que se ganaba una persona al año. No bastaría para comprar, para que cada uno de ellos tomase mucho, un poco. O sea, es que todo el salario de un año no alcanzaría ni para darles una migaja. Ese era lo que decía Felipe. Pero miren lo que hace Andrés. Entonces uno de sus discípulos, versículo 8, Andrés, hermano de Simón Pedro. Mire, Felipe dijo: no hay posibilidades. Felipe en ese momento representa a esas personas que de una vez se declaran en derrota. Felipe está presentando a esa gente que dice: no, no y no, no se puede, no hay, y no puede, todo está perdido. Pero ¿qué hace Andrés? Andrés dice: aquí hay un muchacho. ¿Cuál era el problema? Que ese muchacho tenía solamente 5 panes y 2 peces. Pero ¿cuál es el tema del pastor en esta tarde? ¿Cuál es la predicación mía? Es: Dios trabaja con la fe que tú tienes. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Amén. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Va a trabajar con esos 5 panes y esos 2 peces. Y usted conoce la historia. El Señor la multiplicó. Dice que comieron hasta que sobreabundó. Porque mientras usted le cree a Dios, hermano y hermana, eso poquito que usted tiene, amén, tal vez allá en el banco, tal vez allá en la casa, amén, Dios lo va a multiplicar hasta que sobreabunde. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que yo le diga: Señor, trabaja con la fe que yo tengo. Déjame ver tu gloria con la fe que yo tengo. Y voy a terminar cuando en Mateo 14, ahí termino. Mateo capítulo 14. Adorado el que vive para siempre. Mateo capítulo 14. Gloria al que vive por los siglos. Amén. Mateo 14, leemos del 22 en adelante y ahí terminamos. Dice que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir ¿qué? Delante de él a la otra ribera. Cuando uno entra en el evangelio es porque a Dios le ha placido que uno le conozca. Y uno tiene que tener la fe
de que uno va a ser de aquellos que va a llegar a la patria celestial. Porque dice que él les dijo: vayan delante de mí a la otra ribera. Usted tiene que confiar que si a Dios le ha placido salvarlo, usted va a ser cristiano y va a ser fiel a Dios hasta el final, no importa las tempestades que vengan. Amén. Porque aquí vino una tempestad y ahí se levanta Pedro. ¿Y qué le dice Pedro al Señor? Le dice: Señor, gloria a Dios. Le dice que se levantó una tempestad, y en la cuarta vigilia de la noche, en la hora más oscura, versículo 25, Jesús vino a ellos. Siempre el Señor viene a nuestra vida cuando peor lo estamos pasando, en la hora más oscura. Y entonces cuando ellos le vieron, dice la palabra que dieron voces de miedo. Y el Señor le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Siempre Dios nos calma y nos da aliento para que nosotros sigamos adelante con esa fe que nosotros tenemos. Y ahí es cuando Pedro dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Usted que ve ahí que Pedro tenía fe para caminar sobre las aguas. Y yo le estoy predicando que Dios trabaja con la fe que nosotros tenemos. Si tú tienes fe, ¿qué es caminar sobre las aguas? ¿Qué representan las aguas? Inestabilidad, situaciones. ¿Qué es caminar sobre las aguas? Que yo hoy no tengo dinero, que yo tengo un problema, que yo tengo una lucha, pero yo confío que con la ayuda de Dios yo voy a caminar firme. Amén. Y cuando termine el día, yo voy a ser más que vencedor. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y cuando termine el día, yo habré cruzado a la otra orilla. Y cuando termine el día, le podré decir: Señor, hoy tuve una batalla tremenda, pero hasta aquí Jehová me ha ayudado. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Hoy tuve tentaciones, tuve lucha, pero estoy ahí. Amén. Porque esa es la vida cristiana. No es correr, no, es un equilibrio. Es un día a día que uno diga: sigo caminando con la ayuda del Señor sobre las aguas. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? ¿Por qué? Porque Dios trabaja con la fe que tenemos, hermano. En esta tarde, pon la fe que tú tienes en el Señor. Y si tú crees, tú vas a caminar sobre las aguas. Tú vas a ver transformado valles de huesos secos. Tú vas a ver cómo Dios le cierra la boca a los leones. Tú vas a ver cómo Dios multiplica tu aceite, tu harina. Porque Dios trabaja esa parte que tal vez tú ves como que no se va de tu vida. Vas a ver que Dios se la lleva. ¿Por qué? Porque Dios va a trabajar con la fe que tú tienes. Amén. Y si tú tienes fe de que Dios es poderoso para guardarte sin caída, nunca vas a caer, porque Dios va a trabajar con esa fe que tú tienes. ¿Cuánto le creemos a Dios? Vamos a estar en pie y vamos a poner nuestra fe en las manos de Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Así como ese niño puso sus 5 panes y sus 2 peces en tus manos, Padre, esta iglesia que ha venido en esta tarde a este lugar, ponemos nuestra fe en tus manos. Señor, tu palabra dice: conforme a tu fe te sea hecho. Y creo que con tu ayuda podemos ver nuestros recursos multiplicados. Creo que con tu ayuda podemos ver sanidad sobre nuestros hijos. Con tu ayuda y poniendo la fe que tenemos en tus manos, podemos caminar en esta tarde por encima de las aguas. Hay poder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Con la fe que tú has puesto en nosotros y con tu ayuda, veremos transformado el valle de huesos secos. Veremos almas salvadas. Veremos vidas que vienen a este lugar. Veremos sanidades y prodigios. Nuestra mente será guardada. Nuestros recursos serán multiplicados. Aleluya. El enemigo caerá bajo la planta de nuestro pie. Porque tú trabajas con la fe que nosotros ponemos en tus manos. En esta tarde pido, Señor, sanidad para aquellos que han venido enfermos y debilitados, y toma autoridad sobre todo dardo del enemigo. Guarda nuestra mente, guarda nuestros corazones, rodéanos con poder y fuego en el nombre de Jesús. Y que en esta tarde salgamos de este lugar con confianza,
con seguridad y que mañana podamos volver a este lugar y que cada día podamos caminar en victoria por encima de las aguas, tomados de la mano de Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tomamos autoridad sobre todo pensamiento negativo, sobre todo dardo, sobre todo espíritu de soledad, sobre toda ansiedad, sobre toda depresión, sobre todo espíritu de culpabilidad, sobre todo pensamiento de suciedad. Señor, sobre todo dardo, que la sangre de Cristo nos cubra en esta tarde. Nos vamos de este lugar confiados en que somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Recibo tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Mala reina va por la frente. Mire, cuando usted se sienta débil y como que no tiene ni fuerzas, usted diga: Señor, con tu ayuda yo voy a seguir adelante.